Damas y caballeros, antes de nuestro primer baile, he organizado algo de entretenimiento. Preston Whitmore III hizo un gesto hacia la entrada de servicio con su copa de champán, sonriendo a la mujer negra embarazada que llevaba el vestido negro barato. Algunos de ustedes quizás recuerden a Tanya. Ella solía hacerme compañía. Su mirada se posó en su vientre. Pensé que sería divertido dejarla cantar una última vez antes de que se ocupara demasiado con su pequeña situación. La risa resonó por todo el salón de baile. Salieron los teléfonos. Alguien susurró: ¿es esa la chica negra que pensó que podía atrapar a un Whitmore? Otro resopló: patético. 500 invitados, candelabros de cristal, vestidos de diseñador que valen más que su salario anual. Y Tanya Adams estaba sola. Nadie la defendió. Ni uno. Pero ninguno de ellos sabía esto. La mujer de la que se reían había pasado 8 meses escribiendo una canción sobre el hombre del smoking. Y en 11 minutos abriría la boca y 500 personas olvidarían cómo respirar. 18 meses antes, Tanya Adams era solo una niña con una voz y un sueño que cada día parecía más pequeño. Todas las noches cantaba en el Delilah's Jazz Lounge, un pequeño club en el centro de Detroit que su difunto padre había ayudado a construir con sus propias manos hacía 30 años. Las paredes estaban agrietadas y amarillentas por el tiempo. El piano estaba constantemente desafinado, sin importar cuántas veces el viejo señor Henderson viniera a arreglarlo. El bote de propinas detrás de la barra rara vez contenía más de $40 en una buena noche. El barrio había cambiado alrededor del club. La gentrificación avanzaba cada año más, expulsando a las familias que habían vivido allí durante generaciones. Pero Delilah sigue siendo un monumento obstinado a una época en la que el jazz significaba algo, cuando la música era más que contenido para algoritmos. Cuando Tanya abrió la boca para cantar, nada de eso importó más. Su voz era del tipo que hacía que los extraños se detuvieran a mitad de una conversación y olvidaran lo que estaban diciendo. El tipo que hacía que hombres adultos lloraran mientras bebían whisky sin entender por qué. El tipo que podría llenar cada rincón de una habitación sin necesidad de un micrófono. Como si el aire mismo quisiera llevar su sonido. Ella siempre llevaba consigo el relicario de su abuela, un pequeño óvalo de oro deslustrado por el paso del tiempo que tocaba antes de cada actuación sin falta. Dentro había una fotografía descolorida de una mujer con los mismos ojos oscuros de Tanya y 5 palabras grabadas en delicada cursiva: canta la verdad, incluso cuando duela. Su abuela también había sido cantante. Nunca fue famosa, nunca fue rica, pero cantó en iglesias, funerales y bodas durante 50 años. Y todos los que la escucharon dijeron lo mismo. Esa mujer podría hacer llorar al mismo Dios. Tanya heredó esa voz, el relicario y la creencia de que la música podía cambiar las cosas. Todas las noches, después de su última actuación, cuando los clientes se habían tambaleado hasta sus casas y el camarero estaba contando los recibos, Tanya se sentaba en la mesa de la esquina con una taza de café frío y escribía en una pequeña libreta de cuero letras de canciones, versos inacabados, palabras que no podía decir en voz alta a nadie. Ese cuaderno se convertiría en la cosa más importante que alguna vez tuvo. Preston Whitmore III entró al salón de jazz de Delilah un jueves por la noche de octubre. Él estaba durmiendo. Así lo llamaban sus amigos de la Escuela de Negocios de Harvard cuando se aventuraron en barrios que olían a realidad en lugar de a dinero antiguo. Entraron ruidosamente, ya medio borrachos por el whisky caro que habían consumido en algún bar en una azotea del centro. Pidieron más whisky que no se molestaron en apreciar y se rieron demasiado fuerte de chistes que no tenían gracia. Preston no se dio cuenta del club. No me di cuenta de las fotografías de leyendas del jazz que cubrían las paredes detrás de la barra. No me di cuenta de la historia impregnada en cada placa del techo manchada por el agua. No notó nada en absoluto hasta que Tanya empezó a cantar. Esa noche estaba interpretando Strange Fruit, la inquietante canción de protesta de Billie Holiday. No fue un gusto para el público. No estaba destinado a ser así. Pero Tanya la cantó porque su abuela la había cantado y la madre de su abuela la había cantado,
y algunas canciones necesitaban ser recordadas. Preston se detuvo a mitad de la frase, con el vaso congelado a medio camino de sus labios. Para 3 canciones completas. No se movió, no parpadeó. Sus amigos seguían hablando a su alrededor, pero él no oía nada excepto su voz. Él no se enamoró de ella esa noche. Los hombres como Preston Whitmore III no se enamoran. Ellos adquieren. Coleccionan cosas que les hacen sentir especiales. Relojes raros, coches antiguos, cuadros de artistas cuyos nombres no pueden pronunciar. Una voz que podía hacer que una habitación se quedara en silencio era simplemente otro objeto de colección. Él quería poseer esa voz. Le tomó 2 meses cansarla. Flores entregadas al club todas las noches. Regalos que no podía permitirse rechazar. Promesas envueltas en seda y entregadas con una sonrisa que parecía tan genuina que no podía ver los cálculos detrás de ella. Él le dijo que ella era hermosa. Él le dijo que ella tenía talento. Él le dijo que nunca había conocido a nadie como ella en toda su vida. Y luego le dijo que ella era su secreto. «Eres mi hermoso secreto», susurró una noche, acariciando su cabello en su ático que daba a la ciudad como una sala del trono. «Quiero tenerte todo para mí». Tanya pensó que era romántico. Ella pensó que significaba que era especial, demasiado preciosa para compartirla con el mundo. Le tomó 14 meses darse cuenta de que era una jaula. Él nunca la presentó a su familia, nunca permitió una sola fotografía de ellos juntos, nunca le tomó la mano en público ni reconoció su existencia ante nadie importante. Ella siempre fue la sombra, nunca se le permitió acercarse al foco de atención, y él la obligó a dejar de cantar. «¿Por qué actuar para extraños cuando puedes cantar solo para mí?», dijo con esa sonrisa que una vez ella pensó que era encantadora. Ella no reconoció las cadenas hasta que ya estaban apretadas alrededor de su garganta. Luego quedó embarazada. Tanya se lo dijo con manos temblorosas y ojos llenos de desesperada esperanza. Esto lo cambiaría todo. Estaba segura de que finalmente él la presentaría a su familia. Por fin serían reales. Finalmente comenzarían la vida que él le había prometido durante más de 1 año. El rostro de Preston se puso frío. ¿De verdad creías que esto iba a alguna parte? Él se rió. No es una risa cálida, sino del tipo que corta la carne y los huesos. Tanya, eras una fase, un limpiador de paladar antes del plato principal. Me casaré la próxima primavera con Clarissa Petonayes, la hija de un senador, alguien de mi mundo real. Deslizó un cheque sobre la mesa de mármol. 100,000 pesos. Manéjalo o quédatelo. Realmente no me importa cuál. Pero firma este NDA y desaparece de mi vida para siempre. Tanya se negó. Y Preston Whitmore III le hizo pagar por esa decisión todos los días durante los siguientes 8 meses. Su vida se derrumbó pieza a pieza como si manos invisibles estuvieran desmantelando todo lo que alguna vez había construido. Ella perdió su apartamento. Más tarde descubrió que la Cell Company de Preston era propietaria de todo el edificio. El de Lilas Jazz Lounge fue objeto de inspección sanitaria tras inspección sanitaria, quejas anónimas sobre infracciones de ruido y amenazas de cierre que parecían multiplicarse como un cáncer. De repente, todos los locales de Detroit se quedaron sin vacantes para una cantante negra embarazada sin conexiones ni representación. Terminó trabajando en el turno de noche como recepcionista en una clínica médica abierta las 24 horas, respondiendo teléfonos y archivando papeles mientras sus pies se hinchaban y le dolía la espalda y sus sueños acumulaban polvo. Pero cada noche en su pequeño apartamento tipo estudio con el radiador que hacía ruido y el vecino que ponía la televisión demasiado fuerte, Tanya escribía, no cartas que nunca enviaría, no entradas de diario llenas de autocompasión, una canción sobre el hombre que la llamó su hermoso secreto antes de convertirla en su vergonzoso problema sobre el bebé que se negaba a reconocer. Acerca de los 14 meses de promesas susurradas que no significaron absolutamente nada. Sobre las noches que cantaba a las paredes porque nadie más la escuchaba. Ella escribió esa canción 51 veces, editándola, reescribiéndola,
perfeccionando cada palabra hasta que cada sílaba era un arma. Luego, 3 semanas antes de su boda, Preston Whitmore III le envió una invitación. No es una verdadera invitación para asistir como invitado. Un contrato de ejecución. $500 por cantar en su boda con Clarissa Petonayes, la hija del senador. $500, la cantidad exacta que le había dado de propina como broma la primera noche que se conocieron en Delilas. La nota adjunta decía: pensé que sería bueno darte una última oportunidad de cantar frente a personas que realmente importan. Y fue entonces cuando Tanya Adams se dio cuenta de algo importante. Esto no fue solo una humillación. Esta fue una oportunidad. El contrato llegó un martes por la tarde. Tanya estaba sentada en su pequeña mesa de cocina, una mesa de juego plegable que había comprado en una tienda de segunda mano por $12, mirando el documento como si fuera a estallar en llamas. Sus manos descansaban sobre su vientre, sintiendo las patadas del bebé contra su palma. Ya tenía 7 meses de embarazo y cada movimiento le recordaba lo que estaba en juego. Casi tiró el contrato a la basura, casi lo arrugó hasta convertirlo en una bola y lo arrojó a la basura junto con los envases de comida para llevar y las facturas sin pagar. Casi. Pero algo la hizo leer primero la letra pequeña. Años de firmar contratos de actuaciones en clubes y festivales le habían enseñado a revisar cada cláusula, cada párrafo, cada bit de lenguaje legal que los promotores trataban de pasar por alto a los artistas exhaustos. Y allí estaba, enterrado profundamente en el párrafo 7, sección B. El artista acepta una selección de canciones elegidas por el cliente con la opción de una selección de canciones adicional a discreción del artista, sujeto a las limitaciones acústicas del lugar. Los abogados de Preston eran tan arrogantes, tan confiados en su poder absoluto sobre ella, que no se habían molestado en modificar el contrato de entretenimiento estándar. Le habían dado un arma sin siquiera darse cuenta. Ella tenía el derecho legal de cantar una segunda canción, cualquier canción que quisiera, y no había nada que Preston Whitmore III pudiera hacer al respecto. A la mañana siguiente, encontró un sobre que había sido deslizado debajo de su puerta en algún momento durante la noche. Sin remitente, sin matasellos, sin firma. Solo una hoja de papel con 4 nombres escritos a mano con cuidado y deliberada escritura. Rebecca Moore, Lauren Michey, Jasmine Howard, Diana Torres, y debajo de ellas, una sola línea que hizo que a Tanya se le helara la sangre. No eres el primero y no serás el último. Si tienes el coraje de cantar, ellos te escucharán. Alguien que alguna vez estuvo exactamente donde tú estás. Tanya se quedó mirando esos nombres durante un largo rato. Ella no reconoció a ninguno de ellos. No tenía idea de quiénes eran o que los conectaba con Preston Whitmore. Pero algo en sus entrañas, el mismo instinto que la había hecho rechazar los $100,000, el mismo instinto que la hizo seguir escribiendo esa canción noche tras noche, le decía que necesitaba descubrirlo. Esa noche, llamó a un número de teléfono que no había marcado en casi 2 años. Mamá Tony respondió al segundo timbre como si hubiera estado esperando. Antonieta. Mamá Tony Williams tenía 67 años, un cabello plateado que se negaba a teñir y unas manos que aún recordaban cada acorde de piano que había aprendido. Había sido corista de Aretha Franklin en los años 70. Había actuado en el Teatro Apolo 17 veces. Le había enseñado a Tanya todo lo que sabía sobre cómo usar su voz como algo más que entretenimiento, como un arma. Necesito cantar una canción, dijo Tanya sin preámbulos. Y tiene que ser la actuación más memorable de toda mi vida. Hubo silencio en la línea. Entonces, cántala para mí. Tanya cerró los ojos y cantó la canción que había escrito 51 veces. Cuando terminó, pudo escuchar a mamá Tony llorando suavemente a través del teléfono. Niña, susurró finalmente la anciana. Esa canción lo va a cambiar todo. ¿Estás completamente seguro de que estás listo para lo que viene después? Tanya miró el papel con los 4 nombres: Rebecca, Lauren, Jasmine, Diana. Ella miró su vientre y sintió que el bebé pateaba nuevamente.
He estado en silencio durante 14 meses, dijo. Ya no me callo más. En la semana anterior a la boda, Tanya Adams se preparó para la guerra. Mamá Tony la encontraba todos los días en el antiguo centro comunitario de la avenida Gratiot, donde los pisos crujían y los espejos estaban rotos, pero la acústica era sorprendentemente decente. Trabajaron durante horas en la técnica, en el control de la respiración, en la proyección, todos los fundamentos que Tanya había descuidado durante sus 14 meses de ser el secreto oculto de Preston Whitmore. Pero hubo una cosa que mamá Tony le enseñó que importaría más que todo lo demás junto. La bodega. Era una técnica antigua, la respiración circular, del tipo que utilizaban los cantantes de ópera y las leyendas del jazz para sostener una nota mucho más allá de lo que parecía humanamente posible. Aprendes a inhalar por la nariz mientras simultáneamente expulsas el aire por la boca utilizando los músculos de las mejillas. Me llevó años dominarlo adecuadamente. Tanya tuvo una semana. Erisa pudo aguantar 25 segundos. Mamá Tony dijo, demostrando la técnica. Whitney podría hacer 28 en sus mejores noches. Ella se inclinó hacia adelante, sus ojos oscuros afilados como cuchillos. Si puedes aguantar 30 minutos, nadie en esa sala te olvidará jamás. No por el resto de sus vidas naturales. Tanya practicó hasta que sus pulmones ardieron y su diafragma se contrajo y las estrellas bailaron en los bordes de su visión. Ella practicó hasta que sus vecinos se quejaron. Practicó hasta que se le puso la garganta en carne viva. 20 segundos, 25, 28, 30. Ella podría hacerlo. Mamá Tony también hizo una llamada telefónica a su sobrina, Denise, una organizadora de bodas que, por conveniente coincidencia, estaba trabajando en la boda de Whitmore Petton. Mi sobrina te cuidará, prometió mamá Tony. No estarás completamente solo en ese salón de baile. Y también estaba Derek Webb, un ingeniero de sonido con el que Tanya había trabajado en un festival de música en Atlanta 3 años antes. Ella lo cubrió cuando un error técnico casi hizo que lo despidieran, le mintió al promotor y asumió la culpa a ella misma. Derek había jurado que algún día le devolvería el favor. Ahora estaba a cargo del sonido en la boda de Whitmore. Te debo una, dijo Derek cuando ella lo llamó. Dime qué necesitas. Necesito que grabes todo lo que sucede, cada segundo. Y si alguien intenta cortar mi micrófono, hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. ¿Qué suceda? ¿Qué suceda? ¿Estás segura? Créeme, tengo un plan. La noche antes de la boda, Tanya estaba sola en su pequeño apartamento. Abrió el relicario de su abuela con dedos temblorosos y metió un pequeño trozo de papel doblado dentro. La letra de su canción, escrita con una letra tan diminuta que era casi ilegible. Si olvido la letra, susurró a la foto de su abuela. Me lo recordarás. Cerró el relicario, se lo llevó a los labios, lo apretó contra el corazón. Luego cantó la canción entera una última vez, completamente sola en la oscuridad de su apartamento. Cuando llegó al final, la nota final, la pausa de 30 segundos que lo haría todo o lo rompería todo. Las paredes parecieron vibrar a su alrededor. Los vasos en su armario tintinearon suavemente. Se detuvo, respiró, esperó a que su corazón se calmara y, por primera vez en 8 meses, Tanya Adams sonrió. Preston Whitmore pensó que estaba contratando a una mujer destrozada para humillarla delante de sus amigos ricos. Estaba a punto de enfrentarse a la tormenta que había desatado. La finca Whitmore era todo lo que Tanya había esperado, y de alguna manera incluso peor. La casa principal se asentaba en 18 hectáreas de terrenos impecables a las afueras de Detroit, un monumento a la fortuna y los privilegios de antaño. Solo en el salón de baile podría caber todo su edificio de apartamentos con espacio de sobra. Techos altos de 18 metros se elevaban sobre sus cabezas, diseñados hacía 2 siglos por arquitectos que entendían que el sonido era sagrado. Lámparas de araña de cristal colgaban como cascadas de luz congelada, cada una con un valor superior al que ella ganaría en una década. Los arreglos florales, con orquídeas,
rosas y orquídeas traídas desde 3 continentes diferentes, sumaban $2,3 millones, y 500 invitados la miraban como si fuera una desgracia pegada a la suela de sus zapatos de cuero italiano. Entró por la entrada de servicio, como se le había indicado, pasando junto a los contenedores de basura repletos de residuos de catering, junto al personal que descargaba cajas de champán que costaban más por botella que ella. Alquiler mensual. Pasó junto a los guardias de seguridad con sus trajes oscuros, quienes sonreían con suficiencia al pasar, sin disimular su desprecio. Uno de ellos le murmuró a otro: «Así es el entretenimiento». Pensé que se suponía que sería un evento con clase. Tanya siguió caminando. Su mano encontró el medallón en su garganta. En el almacén donde le dijeron que esperara, no una sala verde, ni un probador, sino literalmente un almacén lleno de productos de limpieza y manteles extra. Podía oír la recepción a través de las delgadas paredes. Risas, tintineo de copas y música de un cuarteto de cuerda, tocando algo elegante y completamente desalmado. La puerta se abrió sin previo aviso. Clarissa Petonayes estaba en la puerta, enmarcada por la luz del pasillo, como un ángel hecho de rencor. Su vestido de novia de Vera Wang había costado $52,000. Tanya lo había buscado en internet, torturándose con los detalles. Cada puntada era perfecta. Cada cuenta estaba cosida a mano. Los ojos de Clarissa recorrieron a Tanya con la clase de mirada que suele reservarse para los insectos que se encuentran en la comida cara. «Dios mío». Clarissa se volvió hacia sus damas de honor con una sonrisita de alegría, como si acabara de descubrir algo divertidísimo. De hecho, vino. Preston dijo que vendría, pero sinceramente, no le creí. Su mirada se posó en el vientre de Tanya, deteniéndose allí con un desdén manifiesto. Pobrecita. Claramente, alguien no planeó con antelación. Las damas de honor rieron entre dientes en Q, un coro de crueldad entrenada. Tanya no dijo nada. Simplemente tocó su medallón y esperó a que se fueran. A las 7:47 de la tarde, vinieron a recogerla. 500 invitados se giraron para mirar a una mujer negra embarazada con un sencillo vestido negro que caminaba hacia el centro del salón de baile más caro de Michigan. Los susurros comenzaron de inmediato, extendiéndose entre la multitud como veneno en el agua. El maestro de ceremonias leyó de una tarjeta preparada: «Damas y caballeros, el señor Preston Whitmore III ha preparado una sorpresa muy especial para esta noche». Y entonces Preston dio su pequeño discurso, el del entretenimiento, sobre lo divertido que sería, sobre que alguien como ella pudiera actuar en una sala como esta. La risa que siguió fue el sonido más cruel que Tanya había escuchado jamás. El pianista, un joven con smoking que había sido, con instrucciones muy específicas, comenzó a tocar la introducción de At Last. Era la clásica canción de amor de Etta James, la que sonaba en bodas, películas románticas y momentos de auténtica alegría. Preston la había elegido deliberadamente. Quería que Tanya cantara sobre encontrar el amor por fin, mientras estaba sola y embarazada en su boda con otra mujer. Se suponía que la ironía era el chiste. Tanya no cantó. El pianista tocó la introducción una y otra vez. Sus dedos temblaron ligeramente, confundidos. «¿Hay algún problema?», gritó Preston desde la mesa principal, disfrutando enormemente. «¿Olvidaste la letra?». La risa recorrió el salón de baile de nuevo. Tanya levantó la barbilla. «Voy a cambiar la canción». La sala se quedó en silencio. «El contrato especifica que puedo elegir una canción yo misma», dijo, con voz clara e inquebrantable a pesar de las 500 caras hostiles que la miraban. «La estoy usando ahora mismo para la primera canción». La sonrisa de Preston se estremeció, luego se estabilizó. «Así no es». Párrafo 7, sección B. Tanya levantó su teléfono, mostrando una foto del contrato. «Una canción de su elección, una mía. ¿Quiere que lea el texto específico en voz alta delante de todos sus invitados?». El silencio se extendió por el salón como una respiración contenida.
Preston apretó la mandíbula casi imperceptiblemente, pero era consciente de que 500 pares de ojos lo observaban. 500 teléfonos listos para grabar cualquier arrebato. Tenía una imagen que mantener. Agitó la mano con desdén. Bien, una canción, que sea rápida. Tanya le hizo una señal a Derek Webb en la cabina de sonido. Una pista de piano diferente comenzó a sonar por los altavoces. No al fin, nada que nadie en esa sala hubiera escuchado antes. Algo nuevo, algo escrito en la oscuridad y la soledad sobre 51 borradores. Esta canción se llama Beautiful Secret, anunció Tanya. La escribí yo misma. Miró directamente a Preston Whitmore III. Y es para el hombre que está a punto de casarse. El murmullo se intensificó. Se intercambiaron miradas confusas. Teléfonos se emergieron de bolsillos y bolsos. Tanya tocó el de su abuela. El medallón una última vez. Cerró los ojos. Respiró hondo, tal como mamá Tony le había inculcado durante horas, y abrió la boca. La primera nota no fue fuerte. No fue dramática ni llamativa, ni diseñada para impresionar. Solo una nota. Un sonido puro que se elevaba desde su garganta hacia el aire. Pero resonó. El techo de catedral, de 18 metros de perfección acústica, diseñado por artesanos que comprendían que algunos sonidos eran sagrados, captó su voz como una mano amorosa, la amplificó, la llevó a cada rincón de ese enorme salón de baile sin perder una sola vibración. Y algo extraordinario sucedió. La sonrisa de Preston Whitmore se apagó en su rostro. No se desvaneció, no disminuyó, murió. Como si alguien hubiera llegado a su interior y simplemente la hubiera apagado. Clarissa Petonayes dejó de susurrarle a su dama de honor a media frase, con la boca aún abierta, pero sin pronunciar palabra. Un hombre en la mesa 7 se había llevado una copa de champán a los labios. Su brazo se congeló. A medio movimiento, la flauta de cristal suspendida en el aire, completamente olvidada. Las manos del pianista se detuvieron sobre las teclas, paralizadas. Una mujer en la primera fila dejó caer su bolso de mano. No lo tocó a tientas, no hizo malabarismos con él. Simplemente lo dejó caer porque había olvidado que sostenía algo. Los guardias de seguridad que se acercaban a Tanya se detuvieron a mitad de paso. Su compostura profesional se hizo añicos por algo que no pudieron identificar. Pero no eran solo unas pocas personas dispersas por la sala. Ni 10, ni 50, ni siquiera 100. Las 500. Desde los multimillonarios en las mesas VIP hasta el personal de catering a lo largo de las paredes. Desde el senador de los Estados Unidos hasta el camarero que rellenaba el champán. Desde la novia con su vestido de $52,000 hasta el ayudante de camarero que se había detenido con una pila de platos sucios. Todas las personas en ese salón de baile se congelaron en un instante colectivo. 3 segundos, una nota, y 500 personas olvidaron dónde estaban. Esto no era simplemente bueno. Esto no era impresionante ni talentoso ni ninguna de las palabras inadecuadas. Los críticos solían describir las voces. Esto era trascendental. Esta era la voz que Preston Whitmore III había escuchado hacía 18 meses en un club de jazz destartalado y pensó, quiero ser dueño de esto. Nunca lo había entendido, nunca podría haberlo entendido. No eres dueño de algo así. Sobrevives si tienes suerte. Tanya abrió los ojos. La sala seguía congelada a su alrededor. Y comenzó a cantar. Me llamaste tu hermoso secreto. Me mantuviste oculta como algo vergonzoso. 14 meses de promesas susurradas mientras llevabas el anillo de otra mujer. Su voz resonó por el salón como seda envuelta alrededor de una cuchilla de afeitar. Hermosa y peligrosa a partes iguales. Cada palabra era nítida, cada sílaba elegida deliberadamente. Esto no era una actuación. Esto era un testimonio. Los invitados que habían estado riendo momentos antes ya no reían. Sus rostros cambiaron de divertidos a confundidos y a profundamente incómodos. Aquellos que conocían los rumores comenzaron a unir las piezas.
14 meses de una relación secreta mientras él estaba comprometido. Dijiste, todavía no. Aún no. Todavía no. Mi familia no lo entendería, pero yo ahora lo entiendo, cariño. Nunca fui parte de tu plan. Preston se puso de pie de golpe. Esto es absolutamente ridículo. Ella es. Pero su voz no podía competir. El techo de la catedral no estaba de su lado. Estaba del de ella. Él habló. Nadie lo oyó. Ella cantó. Todos escucharon. Entonces llegó la segunda estrofa y la revelación que lo destrozaría todo. Cuando te hablé de nuestro bebé, me miraste como si fuera basura. Ocúpate de ello, dijiste, o desaparece. Como si fuera basura que necesitaba ser lastimada. Ofreciste dinero por mi silencio, $100,000 por mi vergüenza. Pero algunas cosas no se pueden comprar. Cariño. Y ahora todos saben tu nombre. Un jadeo colectivo recorrió el salón de baile como una ola física. 500 personas acababan de escuchar a través de una canción, a través de una voz que parecía resonar en lo más profundo de sus huesos. Que Preston Whitmore III había mantenido una novia secreta durante 14 meses. Que estaba embarazada de su hijo. Que él le había ofrecido $100,000 para que el problema desapareciera, que el bebé era suyo. Clarissa se puso de pie tan rápido que su silla se estrelló hacia atrás. Su vestido de novia barrió el suelo mientras ella se giró hacia Preston. Preston, ¿es cierto? No pudo responder. Literalmente no podía articular palabra porque Tanya seguía cantando y la verdad llenaba cada rincón de la sala como una inundación. Imposible de detener o contener. Y en el otro extremo del salón, una mujer de cabello castaño con un vestido caro, alguien a quien nadie había prestado atención antes, lloraba en silencio, entre sus manos, no eran lágrimas de compasión o emoción, sino lágrimas de reconocimiento. Conocía esta canción porque la había vivido. Victoria Whitmore estaba sentada en la mesa principal, con una expresión esculpida en mármol. Tenía 67 años, la misma edad que mamá Tony, aunque las dos mujeres bien podrían haber sido de planetas diferentes. Victoria había construido y protegido el imperio Whitmore durante 3 recesiones, 2 intentos hostiles de adquisición y un divorcio muy costoso. Sabía cómo manejar los problemas. Vio cómo se desintegraba la boda de su hijo en tiempo real y tomó una decisión. Se inclinó hacia el líder del cuarteto de cuerda, un joven que había contratado personalmente para este evento, y le susurró 4 palabras al oído. Él asintió una vez. Una mano se movió hacia el panel de control secundario que manejaba el sistema de sonido de respaldo, el que solo el personal conocía. Preston captó la señal de su madre. Por primera vez desde que Tanya había empezado a cantar, algo parecido a la esperanza cruzó su rostro. No soy tu hermoso secreto. Ya no. Hoy no. Estoy aquí, frente a tu mundo, y tengo algo que decir. Intentaste silenciarme, cariño. Intentaste hacerme desaparecer, pero recuperé mi voz. Y ahora todos pueden oír. Clic. El sistema de sonido se apagó por completo. El micrófono se apagó. La pista de acompañamiento desapareció en la nada. Un repentino y violento silencio absoluto. Tanya se quedó sola en medio de 500 personas sin amplificación, sin música, solo el latido de su propio corazón. La voz de Preston resonó triunfal en el repentino silencio. Ups. Parece que tenemos problemas técnicos. Ahora sonreía, con la confianza recuperada. Seguridad, creo que el espectáculo ha terminado. Por favor, acompáñenla afuera. 2 hombres corpulentos con trajes oscuros comenzaron a acercarse a Tanya desde lados opuestos de la sala. Esto fue el momento que Preston había estado esperando todo este tiempo. La mujer negra embarazada humillada y físicamente retirada de su recepción de boda delante de todos los que importaban. El remate perfecto para su chiste perfecto. Tanya no corrió. No lloró. No rogó ni suplicó ni miró a su alrededor desesperadamente en busca de ayuda. Respiró hondo desde el diafragma,
utilizando todas las técnicas que Mama Tony le había inculcado durante la última semana, y cantó sin micrófono. Su voz debería haber desaparecido en una sala tan grande, 500 invitados, techos de 60 pies, sin amplificación electrónica alguna. Pero el techo de la catedral captó su voz como una oración que se elevaba al cielo porque para eso estaba diseñado. 2 siglos atrás, este salón de baile había sido construido para el culto, para voces que necesitaban llegar a Dios mismo. La voz de Tanya llegó más lejos, cruda, sin filtros, más potente sin el micrófono de lo que nunca había sido con uno. Pensaste que me habías destrozado, cariño. Tomaste mi casa, tomaste mi escenario. Pero olvidaste una cosa, cariño. No puedes poner un voz enjaulada. No soy tu hermoso secreto. Ya no. Hoy no. Estoy aquí, frente a tu mundo. Y tengo algo que decir. Los guardias de seguridad dejaron de moverse. No porque nadie se lo ordenara, sino porque 500 teléfonos grababan, 500 testigos observaban. Y cualquiera que pusiera las manos sobre una mujer embarazada cantando con todas sus fuerzas se convertiría en el villano de un video que daría la vuelta al mundo por la mañana. En la cabina de sonido, Derek Webb activó silenciosamente la red de altavoces inalámbricos ocultos que había colocado por toda la sala. No para amplificar la voz de Tanya, sino para capturarla y transmitirla con claridad a cada rincón del salón. En realidad, no lo necesitaba. La acústica natural hacía la mayor parte del trabajo, pero Derek era un profesional y creía en los planes B. Algo cambió en la sala. Una persona se levantó, para no irse, para escuchar mejor que otra. Una mujer del personal de catering, alguien que probablemente nunca había sido notada por ningún invitado en toda su carrera, dejó su bandeja, juntó las manos sobre el corazón y se quedó de pie. Atención, dando testimonio. Luego, otro camarero, y otro, Jerome Washington, un distinguido hombre negro con un costoso traje a medida que había estado sentado tranquilamente en una mesa de un rincón toda la noche, se puso de pie con dignidad. Su teléfono seguía grabando. Había estado grabando desde el momento en que Tanya abrió la boca. En 30 segundos, un tercio de la sala estaba de pie. No por Preston Whitmore III, sino por ella. La situación estaba cambiando. El rostro de Preston había palidecido por completo. Estaba viendo cómo su propia recepción de boda se transformaba en algo completamente distinto. Observaba cómo 500 personas, lenta e inexorablemente, desviaban su atención y su lealtad hacia una mujer embarazada con un vestido de $40. Tenía dinero. Tenía poder. Tenía abogados, contactos y 4 generaciones de privilegios heredados. Pero no tenía nada. Nada que pudiera detener esto. Nada que pudiera contrarrestar una voz que decía la verdad. Tanya llegó al puente de la canción. Su voz se estaba volviendo áspera por cantar sin amplificación, impulsando el sonido desde lo más profundo de su diafragma. Su cuerpo le dolía de maneras que no podía. Catálogo. Embarazada de 7 meses, bajo luces incandescentes, volcándose por completo en cada nota. Ya debería haberse desplomado. Cualquier persona razonable lo habría hecho. Pero aún le quedaba una cosa por dar. Miró directamente a Preston Whitmore III, encontrando su mirada con la de él a través del abarrotado salón. Estaba pálido, sudando a través de su smoking a medida. Su madre le susurraba frenéticamente al oído, pero él no escuchaba. No podía apartar la mirada de Tanya, y Tanya lo miraba como si pudiera ver cada mentira que había dicho. Abrió la boca y dio con la nota. Una sola nota sostenida. Empezó suave, casi delicada. Luego fue creciendo y creciendo. No más fuerte, resonante, como si el sonido vibrara dentro de sus huesos, dentro de sus pechos, en lo más profundo de sus cráneos. Pasaron 5 segundos. La gente empezó a darse cuenta de que no iba a parar. 10 segundos. Los invitados que estaban de pie empezaron a sentarse de nuevo. No porque estuvieran cansados, sino porque las piernas simplemente no lo sostenían. 15 segundos.
Nadie en la sala respiraba. Literalmente, 500 personas contenían la respiración inconscientemente sin siquiera darse cuenta. 20 segundos. Una mujer en la tercera fila comenzó a llorar. No tenía idea de por qué. Las lágrimas simplemente brotaron. 25 segundos. El rostro de Preston Whitmore experimentó una transformación. La ira se desvaneció. El desprecio se evaporó. En su lugar había algo que probablemente nunca antes había sentido en toda su privilegiada vida. Terror. Porque estaba viendo algo que no podía comprar, no podía controlar, no podía amenazar, manipular ni destruir. Algo que existía completamente fuera de su alcance. 30 segundos. Tanya se detuvo. Silencio absoluto. Pasó un segundo. 2, 3, 4, 5 segundos completos de completo silencio sin aliento. Ni una tos, ni un susurro, ni una sola inhalación. Entonces alguien al fondo de la sala jadeó fuertemente. Un sonido desesperado de ahogamiento, como un nadador que finalmente saliera a la superficie, y todo el salón de baile exhaló a la vez. 500 personas literalmente habían olvidado cómo respirar durante 35 segundos. Tanya estaba allí, en el centro de todo, empapada en sudor, temblando, con 7 meses de embarazo, pero de pie. Y entonces comenzaron los aplausos. No fueron aplausos corteses, ni apreciaciones dispersas, sino un rugido. Ni un tercio de la sala, ni la mitad, casi todos, incluso quienes se habían estado riendo de ella 15 minutos antes, incluso quienes habían llegado como invitados personales de Preston. No estaban de pie porque apoyaran su causa. No estaban de pie porque hubieran desarrollado repentinamente convicciones morales. Estaban de pie porque sus cuerpos no les dejaban otra opción. Ese era el poder de la voz. Durante 2 minutos, los aplausos se negaron a cesar. Tanya estaba de pie en el centro del salón, con una mano apoyada en el vientre, mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. Pero ya no lloraba de tristeza. Lloraba porque, por primera vez en 18 meses, la habían escuchado de verdad. Preston Whitmore III ya no estaba en la mesa principal. Se había retirado a un rincón apartado de la sala, donde Clarissa le gritaba, el vestido de novia de $50,000 se arremolinaba en sus puños temblorosos. Las palabras, secreto, embarazo, y, ¿cómo pudiste?, resonaban en el caos. El senador Harold Petton, padre de Clarissa, un hombre que había cimentado su carrera política sobre valores familiares e integridad moral, estaba cerca con el teléfono pegado a la oreja, el rostro color granito viejo. Ya estaba llamando a sus abogados. Victoria Whitmore permanecía sentada en la mesa principal, absolutamente inmóvil, mirando a Tanya con una expresión incomprensible. Y entonces Preston cogió un micrófono de la cabina del DJ y se dirigió al centro de la sala, su voz cortando los aplausos persistentes como un machete. De acuerdo. De acuerdo. Forzó una risa que sonó casi convincente. Impresionante. Claramente tiene talento. Eso sí que se lo concedo. Pero recordemos que esto es una actuación. Entretenimiento. Es cantante. Le pagan por ser dramática. Extendió las manos en un gesto de raciocinio herido. Nada en esa canción es real. Estas son las invenciones de una mujer perturbada que no podía aceptar que nuestra breve relación había terminado. Fue entonces cuando Denise dio un paso al frente. La sobrina de mamá Tony, la organizadora de bodas que se suponía que debía cuidar de Tanya, la mujer de adentro que se suponía que era su aliada. Sostenía una carpeta manila. De hecho, dijo Denise, con una voz que cortaba con claridad los murmullos. Puedo confirmar algunas cosas. El corazón de Tanya se llenó de una esperanza desesperada. ¿Una aliada? Por fin, alguien de su lado con pruebas reales. Tengo documentos, continuó Denise, moviéndose hacia el centro de la habitación. Pruebas sobre Tanya y Preston. Tanya casi sonrió entre lágrimas. Denise, gracias. Gracias. Bueno,
Pero Denise no le entregó la carpeta a Tanya. Se la entregó directamente a Preston. Aquí está todo lo que tiene, dijo Denise con voz fría y profesional. Todos los mensajes que guardó, las fotos que mantuvo ocultas. Las copié de su almacenamiento en la nube hace 2 semanas. Se giró para mirar a Tanya y no había nada en sus ojos más que cálculo. ¿De verdad creías que yo era? ¿De tu lado? Preston me contrató hace 6 meses para vigilarte, para acercarme a ti, para averiguar exactamente qué tipo de pruebas podrías intentar usar en su contra. El mundo de Tanya se derrumbó. La confianza de Preston regresó como una ola rompiendo en la orilla. Damas y caballeros, esto es lo que hacen los acosadores. Se obsesionan. Recopilan lo que llaman pruebas. Construyen narrativas elaboradas para respaldar sus delirios. Levantó la carpeta como un trofeo. Tengo documentación que demuestra que esta mujer me siguió durante 8 meses después de que terminara nuestra relación. Se presentó en mi oficina, me llamó constantemente, me envió docenas de mensajes de texto desesperados. Esa canción, pura ficción, una fantasía que inventó para lidiar con el rechazo, y el bebé. Se encogió de hombros con teatral impotencia. Dudo mucho que sea mío. Pero incluso si lo fuera, ¿eso justifica este tipo de comportamiento obsesivo y destructivo? La voz de Tanya se quebró. ¿Sabes que es tu bebé? ¿Me ofreciste $100,000 para qué? Preston levantó una ceja. ¿Prueba? ¿Tiene usted pruebas reales de ello? Grabaciones, documentos, señaló la carpeta que tenía en la mano. ¿O simplemente tienes una canción? La habitación se movió nuevamente. Las conversaciones susurradas se extendieron entre la multitud. Ella parece un poco obsesionada. Pobre Preston, teniendo que lidiar con esto el día de su boda. Tiene una voz preciosa, pero quizás solo está creando drama. Tanya estaba sola en medio de 500 personas. Su canción había llenado cada rincón de la sala, les había hecho olvidar la respiración, había expuesto la verdad. Pero era solo una canción. No tenía grabaciones, ni abogados, ni pruebas que se sostuvieran en ningún tribunal. Había perdido. Y entonces el dolor la golpeó. Se dobló en dos con un jadeo, agarrándose el vientre con ambas manos. Dios mío. Un líquido transparente salpicó el suelo de mármol. Está de parto. Un médico se apresuró a acercarse desde una de las mesas de invitados. Esto es prematuro. 7 meses. Necesita hospital ahora mismo. Preston no se perdió ni un segundo. Ver drama hasta el final. Hará lo que sea para seguir siendo el centro de atención. Tanya lo miró a través de la agonía, incapaz de articular palabras. Estaba de parto prematuro, siendo llamada mentirosa, acosadora y estafadora, rodeada de 500 personas que empezaban a creérselo. Todo estaba perdido. En el caos del momento, una sola voz la interrumpió. A pesar de todo. No miente. Todas las cabezas en el salón se giraron. Rebecca Moore estaba de pie. La mujer de cabello castaño que había estado llorando en silencio durante toda la actuación de Tanya estaba de pie ahora. Su costoso vestido estaba arrugado, su rímel arruinado, su compostura completamente destrozada. Sé que no miente, dijo Rebecca con voz temblorosa pero decidida. Porque esa canción, la he escuchado antes. La cara de Preston se puso del color de la tiza vieja. Rebecca, siéntate. Esto no es. No. Dio un paso adelante, moviéndose hacia el centro de la sala. Tanya me lo envió hace 2 semanas porque investigó porque encontró mi nombre. Se giró para dirigirse a todo el público reunido, 500 pares de ojos fijos en ella. Mi nombre es Rebecca Moore. Hace 3 años, Preston Whitmore me dijo que yo era su hermoso secreto. Esas mismas palabras. Cuando me quedé embarazada, me dio $150,000 y un acuerdo de confidencialidad. Lo firmé. Se le quebró la voz. Tuve un aborto espontáneo hace 3 semanas. Más tarde,
Nunca le había dicho a nadie la verdad sobre lo que pasó hasta esta noche. Miró directamente a Tanya, que estaba doblada de dolor, pero seguía escuchando. Cuando escuché tu canción, me escuché a mí misma. Cada palabra. Jadeos ondularon por el salón de baile como ondas de choque. Otra mujer se puso de pie, rubia, de unos 30 años, con un vestido de diseñador que probablemente costaba más que el discurso mensual de Tanya. Mi nombre es Lauren Mitchell. Su voz era más firme que la de Rebecca, pero tenía el mismo peso de verdad reprimida durante mucho tiempo. 2019. Mismo patrón. Eres mi hermoso secreto. El mismo acuerdo de confidencialidad, 200,000 pesos. Otra mujer se levantó, negra, de unos 40 años, distinguida. Yasmín Howard, 2017. Me dijo que me amaba más de lo que jamás había amado a nadie. Sus abogados amenazaron con destruir mi carrera en administración de artes si alguna vez decía una palabra. Y otra latina, de unos 30 años, con las manos temblorosas a los costados. Diana Torres, 2021. Tengo un hijo, el hijo de Preston. Tiene 3 años y no tiene ni idea de quién es su padre porque firmé un acuerdo de confidencialidad por $200,000 y la promesa de que nos dejarían en paz. 4 mujeres de pie. 4 historias distintas que abarcan 6 años. El mismo patrón, las mismas palabras, el mismo hermoso secreto. Los susurros que se habían vuelto contra Tanya cambiaron de dirección como una marea que cambia de dirección. Y entonces Rebecca Moore empezó a cantar. Me llamaste tu hermoso secreto. Su voz no estaba entrenada como la de Tanya. Vacilaba y se quebraba en las notas altas, pero se sabía cada palabra. Lauren Mitchell se unió, su voz de soprano armonizando inesperadamente bien. Me mantuvo oculta como una cosa vergonzosa, añadió Yasmín Howard con su voz de alto. Diana Torres se unió con lágrimas corriendo por su rostro. 14 meses de promesas susurradas. 4 mujeres que nunca se habían conocido antes de esta noche. 4 mujeres que creían estar solas en su vergüenza y silencio. 4 voces uniéndose en una canción que les pertenecía a todas. Y entonces, a pesar de las contracciones que desgarraban su cuerpo, a pesar del fluido en el suelo y el médico la instó a acostarse, y Tanya Adams se puso de pie. No puede, protestó el médico. Tengo que hacerlo. Y cantó. 5 voces se convirtieron en una. Un coro de supervivientes, una armonía de mujeres que habían sido silenciadas, compradas y ocultadas. Finalmente cantando juntas en una sala llena de gente que ya no podía fingir que no escuchaba. No soy tu hermoso secreto. El salón de baile estaba en absoluto silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Nadie parecía siquiera respirar. Victoria Whitmore se puso lentamente de pie. Preston. Su voz era tan fría que congelaba el champán en cada copa. ¿Cuántas? ¿Cuántas mujeres? Preston buscó desesperadamente apoyo, aliados, a alguien. Madre, esto también es claramente una conspiración coordinada. No estoy sorda. Preston. La compostura de Victoria se quebró por primera vez en la memoria de nadie. Acabo de escuchar a 4 mujeres contar la misma historia con las mismas palabras a lo largo de 6 años. Se giró para mirar a Tanya, que seguía cantando a pesar de todo. ¿Ese bebé es mi nieto? Tanya, entre oleadas de dolor. ADN. Lo probará, pero sí. El rostro de Victoria se arrugó. Cerré los ojos. Sabía que había problemas, acuerdos, rumores, y decidí no mirar porque era más fácil. No pudo terminar la frase. El senador Harold Petón dio un paso al frente. Sus instintos políticos finalmente superaron su vergüenza personal. Esta boda se acabó. Papá, empezó Clarissa. Basta, Clarissa. No dejaré que te cases con este hombre y no permitiré que el nombre de mi familia se asocie con el suyo. Preston estaba acorralado. Su madre se había vuelto loca. El padre de su prometida había cancelado la boda.
4 mujeres le contaban al mundo sus secretos. Pero él no había terminado. Esto es una difamación. Ellas organizaron esto. Tanya, apenas de pie, sostenida por Rebeca, lo interrumpió. No organizamos nada. Solo cantamos. Ella lo miró con algo parecido a la lástima. Me invitaste aquí para humillarme. Querías destruirme delante de 500 personas. Pero olvidaste algo. No puedes destruir una voz. Y tú no se puede silenciar la verdad cuando se canta. Se giró hacia la sala. No tengo abogados. No tengo grabaciones secretas. No tengo pruebas. Solo tengo mi voz y mi historia. Preston probablemente ganará en la corte. Tiene más dinero del que yo jamás veré. Pero no puede dejar de oír lo que todos acaban de oír. No puede dejar de ver a 4 mujeres ponerse de pie y cantar la misma canción. Eso no es coincidencia. Es un patrón. Y los patrones no necesitan abogados. Se demuestran a sí mismos. Jerome Washington dio un paso al frente. Mi nombre es Jerome Washington, productor musical. Antes de eso, periodista de investigación. Levantó su teléfono. Este video estará en todas partes por la mañana. La actuación de Tanya. La nota de 30 segundos. Las 4 mujeres. Preston Whitmore tiene abogados, pero Internet no los necesita. Estaban ayudando a Tanya a subirse a una camilla. Ahora, antes de que se la llevaran, miró a Preston. Pensaste que me contratabas para humillarme, pero cantar es lo único que... Se han ido. Y cuando eso es todo lo que tienes, lo haces valer. Cerró los ojos mientras la llevaban rodando hacia la puerta. Y al desaparecer, ocurrió algo extraordinario. Una mujer del personal de catering empezó a tararear. Me llamaste tu hermoso secreto. Se unió otra voz, y otra más. La canción resonó por el salón de baile incluso después de que ella se fuera. Preston estaba en el centro de su propia boda. Solo. 6 meses después, sin redada del FBI, sin arresto dramático. Preston tenía buenos abogados, pero ya no contaba con la opinión pública. El video de Jerome alcanzó los 43 millones de visualizaciones. El hashtag Hermoso Secreto fue tendencia durante 6 días. 2 millones de mujeres compartieron sus historias. Las acciones de Whitmore. Pharmaceuticals cayeron un 34%. La Junta obligó a Preston a dimitir. 3 de los 4 acuerdos de confidencialidad fueron anulados, financiados con dinero corporativo declarado indebidamente. Tanya ganó un acuerdo de $8 millones. Josephine fue reconocida legalmente como heredera de Whitmore. Preston no estaba en prisión. Pero en su mundo, lo que sucedió fue peor. Se convirtió en nadie. Todo por una canción. Centro Médico de Detroit. La noche del boda. 23:47 Josephine Adams llegó al mundo gritando, 7 semanas antes de lo previsto, pero sana. Su primer llanto llenó la habitación como una declaración. Tanya, exhausta, abrazó a su hija y rió entre lágrimas. Tiene pulmones, dijo Kesa a su lado. Su abuela, susurró Tanya, tocando el relicario. 3 horas después, llamaron a la puerta. Victoria Whitmore estaba en la puerta, con aspecto de haber envejecido una década. ¿Puedo pasar? Tanya la observó. Esta mujer había permanecido en silencio mientras su hijo la humillaba. No había hecho nada, pero también había hecho la pregunta correcta. ¿Cuántos? Tanya asintió. Victoria se acercó lentamente, con la mirada fija en la bebé. Es hermosa. Se le quebró la voz. Lo siento por mi hijo, por lo que te hizo, a todas esas mujeres. Sabía que había problemas, rumores, acuerdos. Decidí no mirar. Eso estuvo mal. Tanya miró a su hija, luego a Victoria. Lo siento no cambia lo que pasó. No lo hace. Pero puedes cambiar lo que sucede después. Los ojos de Victoria se encontraron con los de ella. ¿Qué quieres decir? Josephine merece conocer a su familia, las partes buenas. Tanya abrazó a su hija más fuerte.
Sé una abuela de verdad. Estar presente. La compostura de Victoria se rompió. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Lo haré. Lo prometo. Soy Nam. Un año después, premios Billboard a las mujeres en la música. La artista revelación Tanya Adams. Tanya subió al escenario vestida de oro, con el relicario de su abuela reluciente. En la primera fila, Victoria sostenía a Josephine, de 1 año, aplaudiendo con sus pequeñas manos. Tanya tomó el micrófono. Este álbum, Beautiful Secret, las Delilah Sessions, se grabó en el club de jazz de mi padre, donde una vez un hombre se sentó y pensó que podía poseer mi voz. No pudo. La canción que canté esa noche, la escribí sola en la oscuridad, sin saber si alguien la oiría. Pero 4 mujeres se pusieron de pie y cantaron conmigo. Así que, esto es lo que quiero decir. Si tienes una historia que contar, cuéntala con tu voz, a tu manera. Nunca saber quién escucha o quién podría ponerse de pie y cantar contigo. Más tarde esa noche, el salón de jazz de Delilah. El club había sido restaurado. Victoria lo había financiado. Tanya subió al pequeño escenario. El mismo escenario donde había cantado antes de que Preston entrara. El público era reducido. Mama Tony, Kesa, Derek, Rebecca, Lauren, Yasmín, Diana, Victoria con Josephine dormida en sus brazos en la esquina donde Preston solía sentarse, una silla vacía. Tanya tocó su relicario dentro de su abuela, Josephine, y la letra doblada. Cerró los ojos y cantó. Preston Whitmore III tenía $4.220 millones. 17 abogados, contactos en los medios. Tanya Adams tenía voz. Preston pensaba que una voz era entretenimiento, algo que se podía comprar. Control, silencio. Se equivocó. Una voz, cuando transmite verdad, no se puede silenciar, no se puede comprar, no se puede apagar. Tanya no tenía pruebas para el tribunal, ni grabaciones, ni investigadores. Tenía una canción y esa canción fue suficiente porque 500 personas la escucharon. Eso. Vi a 4 mujeres ponerse de pie y cantar la misma letra. Sentí la verdad en sus huesos durante esos 30 segundos en los que nadie respiraba. Ese es el poder que el dinero no puede comprar. Ese es el poder de una voz. Así que tengo que preguntar, si tuvieras una canción para contar tu historia, ¿sobre qué cantarías? Esa nota, 30 segundos. ¿Crees que es posible? ¿O has vuelto a contar? ¿Y crees que Victoria merecía perdón? Ella lo sabía. Apartó la mirada. ¿Ayudar ahora compensa el silencio de entonces? Cuéntamelo en los comentarios. Leo a todos. Una cosa más para los espectadores atentos. En el minuto 6, cuando Tanya toca su medallón antes de cantar, mira sus labios. Está susurrando. Esa es la letra doblada dentro del medallón. Y en el minuto 12, cuando comienza la nota, cuéntala, 30 segundos. Pero observa la cara de Preston. Alrededor del segundo 25, deja de parecer enojado. Empieza a parecer aterrorizado porque se da cuenta de que no hay nada que pueda hacer. Hay cosas más importantes que el dinero. Si la historia te hizo sentir algo, si contuviste la respiración imaginando esa nota, dale a me gusta. Compártela con alguien que necesita recordar que su voz importa. Suscríbete. Aquí es donde los desvalidos cantan y ganan.